Hello guys, bienvenidos a Everyday Cook. Yo soy Luis y hoy vamos a cocinar una pasta asesina al estilo de Giada De Laurentiis en su libro Super Italia. Comencemos. Entonces, en una olla mediana vamos a poner 3 tazas de agua. A esa agua le vamos a agregar 1/4 de taza de pasta de tomate y 1 cucharada de sal. Lo mezclamos bien y lo llevamos a fuego bajo. Esta va a ser el agua con la que vamos a cocinar la pasta. Por otro lado, en un sartén de hierro vamos a poner 1/4 de taza de aceite de oliva extra virgen. 1 cucharada de pastes de chiles Calabria, esa la pueden reemplazar con semillas de chile, solo es para darle un picocito al aceite. Y 5 dientes de ajo pelados y aplastados. Lo llevamos a fuego medio alto y lo empezamos a mezclar bien, por unos 4 o 5 minutos. El origen de la pasta asesina comienza en 1967 en Bari, Apulia, al sur de Italia. El protagonista es el chef Enzo Francavilla, del restaurante Al Sorso Preferito. Entonces, cuando ya pasaron los 4 minutos, retiramos los ajos. Y vamos a agregar nuestra passata, 1 taza. Passata es lo mismo que puré de tomate. Mezclamos bien para que el aceite de oliva con la passata se incorporen. Entonces, esa noche Francavilla rompió la regla sagrada. No hirvió la pasta. Pasados 2 a 3 minutos, agregamos nuestra pasta, 8 onzas, y esparcimos bien en todo el sartén, más o menos así. Sin moverla, vamos a cocinarla por más o menos 3 a 4 minutos. Entonces, recuerden siempre usar una espátula de madera. Pasados los 3 a 4 minutos, con ayuda de otra espátula le damos vuelta y se va a tener que ver más o menos así. Este es el paso en donde quemamos la pasta y le hacemos ese crunchy tostado. Entonces la volvemos a esparcir y cocinamos por otros 3 minutos más. Entonces Francavilla puso su vieja sartén de hierro al máximo, calentó aceite de oliva con una dosis letal de guindillas y arrojó los espaguetis crudos directamente sobre el fuego. La pasta no se cocía, se tostaba de forma violenta, creando una corteza caramelizada y crujiente, el famoso bruschetto. Para terminar el acto criminal, añadió lentamente el caldo de tomate picante, forzando a la pasta a absorber el sabor concentrado hasta el hueso, manteniendo esa capa quemada. Cuando los clientes probaron el plato rojo intenso con vetas negras, experimentaron una doble agresión, el crujido inesperado, seguido de una explosión picante tan intensa que les robó el aliento. Un comensal luchando contra el fuego, en su boca exclamó: «¡Francavilla, me estás asesinando!». Y así el plato más violento de Italia fue bautizado en honor a su efecto mortal y delicioso: pasta all'assassina. Es un crimen culinario que hoy sigue protegido por la Academia del Assassina y exige un sartén de hierro para cometerse correctamente. Ok guys, y entonces nosotros como Francavilla vamos a estar echando el agua de tomate taza por taza. Entonces los pasos son: esparcimos bien nuestra pasta en el sartén, agregamos 1 taza de agua de tomate y dejamos que se consuma. Cuando ya se consumió, le damos vuelta y repetimos el proceso 3 veces, hasta que echamos toda el agua de tomate y nuestra pasta está cocida. Para emplatar vamos a picar perejil italiano y con ayuda de unas pinzas largas vamos a empezar a enrollar nuestra pasta. Cuando ya logren un bonito rollo, la ponen en el plato. Más o menos así. Entonces, ya con la pasta en el plato, le vamos a rallar queso pecorino encima. La cantidad que ustedes quieran, guys.
un toque de nuestro perejil italiano picado. Y para finalizar coronamos con un chorrito de aceite de oliva. Y listo ustedes, nuestra pasta asesina al estilo de Giada De Laurentiis está ready. Okay. Así quedó, guys. Excelente ustedes. Excelente ustedes. Nos vemos a la próxima. Y anduve de visita en Denver donde mi hermano y pues les dejo unas imágenes. Disfruten y que tengan un bonito día, guys. Si te gustó este video, no te olvides comentar, suscribirte y darle like, porque ustedes son los que me motivan a seguir haciendo más recetas. Nos vemos en la próxima. En el próximo capítulo vamos a hacer un Mexican Style Low Sweet Potato Wedge y vamos a ir a esquiar en la nieve.